Muy bien, hermanos, pues vamos a iniciar esta tarde con la enseñanza número 10, del libro de los Romanos, de la carta a los Romanos, en donde precisamente se le conoce también como la columna vertebral del Evangelio, o también lo que es el primer tratado de teología sistemática de la palabra de Dios. Ahí nos enseña prácticamente todo lo que es la fe, desde el Antiguo, el Nuevo Testamento, a manera de un resumen, por llamarle así, pero no es un resumen, pero sí algo que el apóstol Pablo quiso resaltar. Acuérdese que él fue instruido en la ley y él quiso resaltar y tomar lo que ya conocía para aplicarlo en lo espiritual en el tiempo que se estaba viviendo, porque había mucha confusión. Entonces, es muy importante entrar en la fe que nuestro Señor Dios estableció para que nadie ni nada tenga precisamente alguna confusión. Vamos a iniciar pues con el tema número 10, que le titulamos La justificación de Dios por fe para todos. La justificación de Dios por fe para todos. ¿Ya estamos? Muy bien. Es el primer punto, la justificación de Dios por fe para todos. Ahora, si usted estuvo la semana pasada, dice el tema número 9, la justicia de Dios por la fe. La justicia de Dios por la fe. Y hoy es la justificación de Dios. Son términos que se parecen, que están relacionados, pero vamos a definirlos cada uno de ellos. De hecho, ahí en el cuestionario están definidos. Vamos a proceder a dar solamente los puntos que compartimos con usted la semana pasada. Punto número 1, se manifestó o manifestación de la justicia de Dios. ¿Quién es esa justicia de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Punto número 2 de la semana pasada, para todos los que creen en Él. Esto es, fíjese bien, para todos los que creen en Él, beneficio dado por Dios para todos. Punto número 3 de la semana anterior, la jactancia pues queda incluida por la ley de la fe. O sea, no te ensoberbezcas, le dice después ahí a aquellos que practicaban el judaísmo. No te ensoberbezcas, porque si Dios no perdonó, ¿verdad?, a los que eran del olivo verdadero, tampoco a ti. Entonces, pero aquí también muchos estaban jactando de que somos hijos de Abraham y pues argumentaban eso. Pues sí, Señor Jesucristo les confrontó: si eres hijo de Abraham pero estás alejado de Dios. Y eso es precisamente lo que no debe de acontecer. Y punto número 4, luego por la fe invalidamos la ley. No, la ley nos lleva a la fe, ¿sí? O sea, esto es, no puedo cumplirla. Es importante, dice Dios que no hay ni uno solo bueno, Y esto significa también que ningún ser humano puede cumplir toda la ley. Entonces se requirió pues de esa dispensación de la gracia en la cual usted y yo vivimos, pero que no fue un plan B, es el plan completo de Dios revelándose paulatinamente hasta llegar a este tiempo. Entonces, tema número 10, la justificación de Dios por la fe, y es para todos. Como le digo, parecen títulos iguales que la semana pasada, pero significan algo o tienen un significado diferente. Hoy vamos a ver todo el capítulo 4, porque habla del mismo tema. Punto número 1, precisamente justicia, justificados y justos. Justicia, justificados y justos. ¿Qué es la justicia de Dios? Bueno, cuando se habla de la justicia de Dios, es que todo lo que Él hizo, todo lo que Él hace, lo que está haciendo pues, y todo lo que hará es perfecto, y es para todos, y es en Jesucristo. Cristo es la justicia de Dios. Imagínense, si no fuera para todos, entonces ya no sería justicia.
¿Ok? Si no fuera para todos, entonces ya no sería justicia. Justificados. ¿A qué se refiere el término justificados? Bueno, ahí ya nos aplica a nosotros. Somos declarados por Cristo Jesús inocentes. Somos declarados por Cristo Jesús justos, pero en Él. Y es donde entra la justicia de Dios. Ahora, ¿qué es ser justos? Porque ya fuimos por la justicia de Dios, justificados, declarados justos. ¿Qué es ser justos? Santos, que tenemos un carácter equitativo, ecuánime, centrado, apartado para Dios, y ninguno puede ser o vivir en ese término o en la situación de justos o en santidad separado de Dios, separado de Cristo. Entonces ahí están los tres conceptos: justicia de Dios, Él es, ¿sí? Él aplica su justicia por medio de Cristo, que es el justo, y nos justifica, somos justificados, declarados inocentes, y entonces somos y vivimos justos, siendo justos, santos, centrados, apartados para Dios. Vamos entonces a leer la primera parte de Romanos del capítulo 4, versículos del 1 al 8. Entonces, ¿qué? Dice, ¿qué pues? ¿Diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Ahora ahí la respuesta es bien clara, ¿sí? Bien clara la respuesta, aunque unos no la comprendían o no la comprendieron o no pudieron contestar rápidamente, hoy la podemos contestar. Entonces, ¿qué? ¿Diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Pues si nosotros seguimos leyendo, pues absolutamente nada. En la carne, acuérdese, no podemos agradar a Dios. Con nuestras buenas acciones no podemos agradar a Dios. ¿Qué significa esto? Que nosotros no vamos a convencer a Dios de lo bueno que somos. Las buenas obras no son para convencer a Dios. Las buenas obras son el fruto de que somos justificados y vivimos en la justicia de Dios. ¿Ok? ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Y entonces empieza la respuesta. Porque si Abraham fue justificado por las obras, ahí ya podemos poner lo que significa justificado, o sea, declarado inocente. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Se fija? Pero no para con Dios. A lo mejor fue muy admirado por otros hombres, por su pueblo. Ay, qué simpático es Abraham, o qué buena sangre es Abraham, o no sé qué calificativo le habrán puesto. Pero lo que sí le digo, pero no para con Dios, ¿sí? No para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Ok? ¿Pero por qué? Porque creyó. Entonces, esa obra, acuérdense que la única obra que nosotros podemos hacer es creer, obedecer nada más. Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Ahora, aquí viene una frase muy interesante. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué significa esta frase? Así, concretamente dice, al que trabaja, pues merece un salario. Y ese salario ya se lo ganó, por lo tanto ya el patrón tiene una deuda con él. Pero en este caso no es así. El trabajo, pues, es compensado con un salario. Y no es un regalo el salario, sino algo que se le debe, es lo que está diciendo. Mas al que no obra, sino cree, o sea, no quiere ganarse el cielo por las obras, sino creyendo en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David,
habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Eso también menciona un pasaje del Antiguo Testamento en donde David reconoce en un salmo que Dios atribuye justicia a los hombres, pero sin obras, sino por fe. Y como dice el versículo 7, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué? Porque toda su confianza la deposita en el Padre Celestial, en Dios. Ahora bien, ¿por qué menciona el apóstol Pablo tanto a Abraham como a David? Bueno, la respuesta es sencilla. Un antepasado icónico para el pueblo judío, sin lugar a duda, era Abraham y David. Eran conocidísimos, identificados totalmente. Por eso el apóstol Pablo les empieza a hablar de ellos. De tal forma, pues, que los comentarios del apóstol Pablo mencionando tanto a Abraham como a David fue muy asertivo al involucrarlos en su exposición. Escuche bien, porque lo que les estaba demostrando era que sus acciones denotaron fe, principalmente o más claramente la de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham fue antes de la ley, simple y sencillamente. Abraham fue antes de la ley. Y esto se puede explicar de la siguiente forma. Abraham no mereció ser llamado el padre de la fe porque sus obras convencieron a Dios y se ganó su paga, es lo que está diciendo. No, porque eso significaría que Dios tenía la obligación de compensarle y esto ya es una deuda. Por el contrario, es necesario, como dice la propia Escritura en Hebreos 11:6, que el que se acerca a Dios crea que le hay, deberá creer que le hay, y que es galardonador de los que le buscan, de los que creen en Él, en donde precisamente se enfatiza la fe. ¿Cómo se enfatiza la fe? Antes dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, de tal forma que lo que está diciendo el apóstol Pablo acerca de Abraham es que Abraham fue antes de la ley, y tuvo fe, confió en Dios. Acuérdese que fe viene de confianza total y plena en Dios. De tal forma, pues, que el creer en Dios no es una obra. El creer en Dios es un rendir nuestra voluntad y en automático se le da todo el crédito a Dios, ¿sí? Esa es la fe. Es importante, decíamos la semana pasada, o terminamos en la semana pasada, que cuando es por fe, creer en Dios por fe verdaderamente, elimina el orgullo de nosotros. O sea, ¿de qué nos podemos jactar nosotros? De nada. Por eso es por fe, porque cuando es por fe, la obra es de Él y no de nosotros, ¿sí? Elimina el orgullo del esfuerzo humano, ya que la fe no es algo que hacemos o algo que presentamos a Dios como obra. También debemos mencionar que la salvación por fe exalta lo que Dios ha hecho, no lo que nosotros podemos hacer. Además, la fe nos lleva a reconocer que no podemos cumplir con la ley y que necesitamos indefectiblemente la ayuda de Dios. Y por último también, la fe se basa en nuestra relación con Dios, en esa comunión con Dios a la cual hemos sido llamados con nuestro Padre Celestial, y de ninguna manera la fe es lo que nosotros podemos hacer por Dios, de ninguna manera. Usted y yo no podemos hacer nada por Dios, acuérdese lo que hemos dicho. Si nosotros obedecemos a Dios, Dios sigue siendo Dios, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Y si nosotros no obedecemos a Dios, Dios sigue siendo Dios, el Creador del cielo y la tierra. Y nosotros, precisamente, en actitudes incorrectas, repudiamos, rechazamos todo lo que Dios nos puede dar. Acuérdase, no es por obras, es por fe.
escuche bien, y le vuelvo a repetir, no olvidemos, Abraham es antes de la ley y es antes de la circuncisión. Y esto precisamente lo confirmamos en el siguiente punto. Porque una de las obras de la ley, o algo que marcaba de la ley, precisamente era la circuncisión, pero Abraham fue antes que eso también. ¿Sí? Fue antes que eso. ¿Dónde lo podemos ver? En el punto número 2. Punto número 2, promesa de Dios para todos en la fe. Promesa de Dios para todos en la fe. Romanos 4:9 dice lo siguiente: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? O sea, aquí acuérdense que la circuncisión era un mandato para el pueblo judío. Y quienes no practicaban ese ritual, por llamarle así, o esa costumbre, o ese mandamiento, pues los que no eran pueblo de Dios. Entonces fíjese bien, en esa frase o en esa pregunta, ¿es pues esta bienaventuranza de Dios, ¿sí? de ser salvos por gracia, solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? O sea, eso implica que es para todos, absolutamente. Porque, fíjese bien, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Bien, otra pregunta, ¿cómo pues le fue contada Y ahora sí otra pregunta, ¿estando en la circuncisión o en la incircuncisión? La respuesta ahí está, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y después, posteriormente, si usted lee, ¿sí? Y después, si sigue leyendo ahí en Génesis, cuando habla de Abraham y cuando tuvo a su hijo Isaac, dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre ¿de quién? De todos los creyentes. ¿Y cuáles son todos los creyentes ahí incluidos también? Los no circuncidados. O sea, está hablando del pueblo de Dios que sí practicaba ese mandamiento establecido por Dios, pero también aquí está incluyendo a aquellos que no practicaban ese mandamiento. Abraham es padre de todos, de los judíos y de los gentiles, injertados por obra y gracia de Dios, por el Padre, en Jesucristo. Entonces vuelvo a leer, aunque parece trabalenguas, versículo 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea, que se establecían como ley el que todo varón para poder ser salvo fuera circuncidado. Entonces aquí ya en la gracia le está diciendo no te jactes de que tú cumpliste con ese ritual. No, es por fe. Ahora, si ya después por fe quieres accionas como fruto de Dios en tu corazón, en lo que Dios dice, entonces ya no es para convencer a Dios, sino es fruto de Dios en ti. ¿Sí me explico? Entonces, Abraham se circuncidó como fruto de Dios, de la fe en él. ¿Sí me explico? No para convencer a Dios en ese ritual. El justo Dios, pues,
vemos que aquí está revelando su justicia para que todos puedan llegar a ser justos por medio de la justicia de Dios. Es un trabalenguas. Otra vez, por eso les definí ahí lo que son los términos, ¿no? El justo Dios revelando su justicia para que todos puedan llegar a ser justos por medio de la justicia de Dios. Eso es lo que estamos leyendo aquí. La fe, la gracia, la salvación por gracia, por fe, ¿es para quién? Para todos. No sé si usted se ha fijado, pero en el contexto de todo lo que hemos enseñado, la Escritura nos habla de que es para todos, que es para todos. O sea, no podemos decir o argumentar otra cosa. Nadie puede hacerse justo a sí mismo, porque nadie es justo. Nunca olvidemos, y le voy a poner este ejemplo, nunca olvidemos que para remover toda contaminación que pueda haber en algo, por ejemplo en nuestras manos, imagínense que estamos, no sé, andábamos de mecánicos y se nos mancharon todas las manos y no podemos quitarnos así, ¿sí? La suciedad, lo que nos contaminó ahí de aceite o qué sé yo, que se ve todo manchado. No, tiene que haber un agente externo para que entonces podamos limpiarnos las manos y quedar, ahora sí que como si no hubiéramos tenido ninguna contaminación. O sea, si nosotros nos tallamos la mano una con la otra, que una está contaminada y la otra también, pues esparcimos más la contaminación de un lado a otro. Pero ese agente externo debe de tener como principio cualidad o naturaleza de ser limpio para entonces poder limpiar y desinfectar a todo aquel que se le aplique esa solución. ¿Sí? Esto es, viene nuestro Señor Jesucristo, que es justo, que es la justicia de Dios, que es santo, que es puro, que cumple todas esas características y nos limpia. Ese es el agente externo que requerimos usted y yo para poder ser sanos, limpios, lavados, purificados. Acuérdese, en Jesucristo no hay pecado, no hubo pecado. Él es un buen agente externo para purificarnos, para limpiarnos. Y no vamos a recibir de esa misericordia por obras, por algo que hayamos hecho usted y yo. O las personas lo van a recibir estando en la circuncisión o estando en la incircuncisión solamente. No. Hace referencia a esto que acabamos de leer, es que para Dios no hay limitantes. No hay limitantes. Tanto para un incircunciso como lo fue Abraham, como para un circunciso como lo fue David. Y David se contaminó. Y David pecó. David, sí, falló a Dios. ¿Y cuál fue la clave? ¿Cuál fue la clave de su restauración? Con todas las consecuencias, con todas las consecuencias, ¿sí? ¿Cuál fue la clave de su restauración? Precisamente el pedir perdón y en fe recibir ese perdón. No sin antes, pues, padecer las consecuencias, porque padeció las consecuencias. Si usted pone atención y regresamos un poquito, dice que tenía que pagarle, de acuerdo a la ley, 4 veces ese corderito que tomó de aquel que él tenía muchos y tomó solamente 4 veces le va a tener que restituir. Y si usted pone atención, hermanos, si nosotros ponemos atención, 4 hijos de David murieron. 4 hijos de David murieron. Consecuencias del pecado, hermanos. Por eso es mejor que antes que vengan las consecuencias, mejor nosotros atender lo que Dios nos enseña, oír y hacer, para que entonces vivamos lo más posible en las bienaventuranzas de Dios, aunque no estamos exentos de cualquier circunstancia adversa, pero que no sea responsabilidad de nosotros. ¿Ok? Entonces, iglesia, promesas de Dios para todos en la fe,
tanto para los de la circuncisión como para los de la incircuncisión. Eso es lo que estamos viendo ahí. Y como ejemplo pone David y Abraham. Ahora, debemos enfatizar en el punto número 3, y lo hacemos en el punto número 3, que no es por la ley. Nadie va a ser justificado por la ley. Nadie va a ser salvo por querer convencer a Dios de lo bueno que es, cumpliendo al pie de la letra las reglas sin tener fe en nuestro corazón. Romanos 4:13 precisamente dice lo siguiente: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino ¿por qué? Por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, pues entonces van a resultar la fe. Si solamente los de la ley, y es anulada la promesa. O sea, esto no es, así no aplica, nos está diciendo, así no aplica. Y aquí viene una frase que se debe de explicar. Dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Dice, pero la ley produce ira. Bueno, hay que explicar eso. El apóstol Pablo explica al judío que hasta este momento aún se jactaba de ser el pueblo exclusivo de Dios. ¿Sí? Se jactaban de ser el pueblo exclusivo de Dios. Esto es, se sentían predestinadamente exclusivos. Así se sentía el pueblo, el judaísmo, ¿no? Y él les comenta, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ningún valor y la promesa no serviría de nada. Es más, les enfatiza, y es cuando dice esa frase, es más, les enfatiza, la ley en efecto acarrea castigo. Cuando dice, porque donde, pues la ley produce ira, así dice, eso significa, la ley en efecto acarrea castigo, ¿sí? Pero si es por gracia, ya no hay castigo. A esa condición, pues, nos lleva la gracia de Dios. Como no hay transgresión, esa transgresión fue quitada por gracia de Dios, no por la ley, sino por la fe. La ley lo único que hace es inculpar, pero viene Cristo y quita toda inculpa. Dice la palabra de Dios que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Esto es, si nosotros no vamos ante Dios con nuestro abogado, Cristo, somos culpables. Pero si tenemos fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, aunque seamos culpables, porque somos culpables, vamos a salir ¿cómo? Inocentes. Por fe, porque creemos en su obra redentora verdaderamente. Ahora bien, ¿dónde se va a notar la fe? Porque eso es tenemos que aclararlo. ¿Dónde se va a notar que tenemos fe? En nuestra forma de vida, hermanos. En nuestra forma de vida. Si no consideramos a Dios en nuestra vida, todos los días de nuestra vida, es que no hay fe. Pero si consideramos a Dios en todo lo que hacemos, entonces se manifiesta la fe y se ve. Si nuestra vida no es cristocéntrica, entonces no hay fe. Si nuestra vida es cristocéntrica y yo todos los días busco la voluntad del Padre Celestial para vivir en su voluntad, entonces, hermanos, está la prueba de la fe. No es por la ley, no es por las obras. No, es que mira, yo tengo, por ahí uno se puede jactar, es que yo tengo una asociación, ¿sí?, de ayuda a los pobres y doy mucho dinero. ¿Y cuál es tu relación con Dios? Ah, no, esa es otra cosa. Esa obra no lo va a hacer salvo. Esa obra, ¿sí?, no lo hace acepto a Dios. Por su respuesta fue precisamente
la que pues precisamente lo condenó o lo eximió de la salvación. Sin embargo, si su respuesta hubiera sido, es lo primero que hago, conocer de Dios, y eso que estoy haciendo es por gracias a Dios, entonces ya es una diferencia, marca la diferencia. Punto número 4. Entonces, hermanos, aclarando y repitiendo, punto número 4, por fe, para que sea por gracia. Porque si no es por fe, entonces no es gracia. Acuérdese que si no es por gracia, entonces es una deuda. El que obra, el que trabaja, merece su salario. Esto es, el que obra espera la paga. Y si yo mis obras, espero que Dios me perdone por mis obras, no es eso, no es por obras, es por gracia. Entonces por eso enfatiza, por fe, para que no sea por gracia. No es un derecho, no es algo que yo puedo exigir, es algo que Dios nos dio gratuitamente, en fe. Romanos 4:16, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Y una vez más, lo aclara, no solamente para la que es de la ley, o sea, su descendencia para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios, pues, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora, ¿quién llama las cosas que no son como si fuesen? Dios, no nosotros, porque luego también hay unas filosofías por ahí. Tú declara y llama las cosas que no son como si fuesen. No, ese es Dios. Dice, él creyó. ¿Quién? Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza. Y aquí entra algo muy importante que debemos comprender. Esa frase, él creyó en esperanza contra esperanza. Primero lo parafraseo, sigo leyendo y luego lo explico. O sea, él tuvo esperanza donde no había esperanza. Él dijo que podía brincar y tocar el techo teniendo 1.55 de estatura. Eso es o sea, imposible. Él confió en lo imposible, lo que está diciendo. Él confió en lo imposible. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. ¿Qué le dijo? Así será tu descendencia, como la arena del mar. Miles y millones de descendientes tendrás. Bueno, estoy citando lo que le dijo Dios en el Antiguo Testamento. Y el 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años. O también la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, Dios le dijo, vas a tener descendencia, y tú ya tienes 100 años, y ya pasaste la andropausia también, y tu esposa ya también, ya pasó la menopausia, ya está más adelante. Y él creyó. Otra vez, y no se debilitó en la fe, o sea, no titubeó al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Quién era poderoso para hacer todo lo que había prometido? Dios.
por lo cual también su fe le fue contada por justicia. O sea, creyó a Dios, le fue contada por justicia, creyó a Dios, aún contra esperanza, aún viendo que era algo imposible. Por eso se considera el padre de la fe. Dice el versículo 22, el 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada, o sea, la fe por justicia, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermanos, aquí es donde entra ahora nosotros. No, pues es que yo no creo que me pueda perdonar Dios. Es por fe, no es por obras. Al que cree, todo le es posible. Alcanzar la salvación por gracia de Dios. Esa es la realidad, hermanos. Ahora, le explico si aún todavía hay algo de duda. Esta explicación del apóstol Pablo acerca de la fe de Abraham, una fe inquebrantable, una fe que confió en Dios a pesar de todo lo que veía. Esta explicación, pues, que acabamos de leer, nos pone una perspectiva más clara de lo que significa la gracia, ¿sí? La salvación por fe, que es la gracia. La gracia es algo que ningún ser humano puede producir. La gracia es algo que ningún ser humano puede generar. La gracia es algo que ningún ser humano puede alcanzar con esfuerzos o hasta merecer, no. De allí que pone el ejemplo del embarazo de Sara y Abraham. Estaban confiando y tuvieron esperanza contra esperanza, o sea, contra lo imposible. Parafraseo. Está bien, tú puedes creer que Abraham, sí, tuvo fe en Dios. Y vas a decir, sí, pero tuvo acciones humanas, también tiene sus méritos. Bueno, él accionó porque le creyó a Dios. Él accionó porque le creyó a Dios. No accionó y después creyó. No, primero creyó y después accionó. Acuérdese, primero creyó y después se circuncidó. Después vino el fruto de ese creer. Debemos insistir, pues, que él creyó primero y después accionó. Por eso toma el ejemplo la descendencia. Y vemos su clara explicación en Hebreos 11:8. Vamos a ver qué dice Hebreos 11:8. Le dice, vas a tener descendencia. Pero ¿cómo? Si ya tengo 100 años y mi esposa ya, ¿sí? Ya no puede tener hijos. Bueno, ¿qué es lo que dice Hebreos 11:8? Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y luego fíjese lo que sigue diciendo, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de su edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aunque usted y yo sabemos la historia completa. Al principio dudó, pero después creyó. Dice, y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual, también de uno, o sea, de Abraham, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Así fue su descendencia. Le creyó a Dios, hermanos. Ahora, ¿qué es esperanza contra esperanza? Le pongo este otro ejemplo. A veces es necesario ir al fondo del mar y estar atados de pies y manos. ¿Quién va a salir así? Nadie, ¿verdad que nadie va a salir así? No, a veces es necesario ir al fondo del mar y estar atado de pies y manos
para saber que es Dios el dador de la gracia por medio de Jesucristo. Eso significa esperanza contra esperanza. ¿Cómo va a salir una persona que se cae al fondo del mar o lo avienta al fondo del mar y atado de pies y manos? De ninguna manera. Entonces, en esa condición Dios nos rescata. Y si Dios nos rescata, no es por nuestras obras. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada, si no es Dios quien nos rescata por su gracia, nos hace su gracia merecedores de la salvación, del perdón, pero por Él, no por nosotros. Y punto número 5, hermanos, punto número 5, para todos. Y ahí le pongo ahí, póngale en mayúsculas, para todos. Ahora bien, por favor, ya como creyentes, no empecemos una vez más nosotros a tener la opinión como los judíos, que somos los exclusivos de Dios. ¿Sí? Que somos los exclusivos de Dios. Esto es que Dios nos escogió nada más a nosotros y todos los demás están, ¿sí?, no escogidos por Dios. No, hermanos. No empecemos a tener esa opinión. Romanos 4:16, ¿sí? Fíjese lo que dice, y 17. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da la vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y Romanos 4:23 al 25, es lo último de este capítulo, dice, escuche bien: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada por justicia su fe, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada la justicia por fe. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo resucitó para nuestra justificación. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre para nuestra justificación e intercede por nosotros, hermanos. Esto es que cuando la Biblia dice que Dios aceptó a Abraham, no se refiere solamente a él, sino también a todos nosotros y a cualquiera que crea verdaderamente en él. Dios, ¿sí?, el mismo que resucitó a Jesús nuestro Señor con su poder, también en su poder nos rescata del pecado. También en su poder y en su soberanía nos da por gracia la salvación, pero es por fe, no por obras. También ese mismo Dios que resucitó de los muertos a Jesús nos acepta a nosotros en su bondad, en su misericordia, en su soberanía, a todo aquel que confía en Él. Una vez más repito, a todo aquel que confía en Él. Dios entregó a Jesucristo, a su Hijo Jesucristo, para que muriera por nuestros pecados, y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes en el juicio. Concluimos, iglesia, concluimos, hermanos. Así como Abraham, así como David, todo el mundo puede recibir de ese favor inmerecido del cual ellos y muchos más fueron receptores de esa bendición de Dios, de esa bienaventuranza de Dios, solo por creer. Los dos casos, tanto el de Abraham como el de David, fueron casos tomados pues por el apóstol Pablo para demostrar cómo en Dios no hay limitaciones. En Dios, y lo dijo nuestro Señor Jesucristo, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, no hay circunciso ni incircunciso. No debe de haber en nadie duda alguna que Cristo es Señor de todo, que Cristo es Señor de todos
y su misericordia es longánime, infinita e ilimitada. Estas son las bendiciones de Dios para su iglesia. Estas son las bendiciones de Dios para todo aquel que se acerca a Dios, al Dios que es justo, al Dios que justifica, al Dios que nos hace justos para vivir en una vida justa. Esa es la justificación ofrecida por nuestro Padre Dios por medio de Cristo, y enfatizo, y es para todos. Así es, hermanos. Todo el contexto que estamos leyendo y que estamos estudiando incluye a toda la humanidad. La fe, la salvación por fe, por gracia recibida en nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Plan de Dios, hermanos, plan perfecto de Dios, porque Él es justo. Acuérdese, si no fuera para todos, entonces ya no es justicia. Ya no es justicia, porque Dios es justo. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque estamos comprendiendo y estamos cimentando nuestra fe en lo que tú estableciste en la Escritura, y no en lo que dice una filosofía, un ser humano o cualquier persona, sino que nosotros estamos fundamentando y depositando toda nuestra confianza en lo que tú pusiste y estableciste con toda justicia en tu palabra, para que nosotros pudiéramos comprender y abrazar, mi Dios, en la fe ese regalo precioso que es la salvación por gracia, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos toda gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. ¿Alguna pregunta?